¿Por qué de qué serviría que usted esté celebrando Navidad, mi hermano? Solamente una tradición. Solamente usted esté celebrando una tradición, mi hermano, y no una verdadera razón, que es que, mi hermano, Cristo Jesús. Usted puede tener todos los regalos, puede tener todo, pero si no tiene a Cristo, ¿qué, mi hermano? No tenemos nada. Porque en Cristo en sí, mi hermano, es que es la Navidad, es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces hemos estado compartiendo, mi hermano, sobre cómo es esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Y hace 8 días hablábamos sobre Judas, ¿verdad? Un discípulo que menospreció su intimidad con Dios. Un discípulo, oiga esto, no un seguidor, un discípulo de Jesús, uno que oía, uno que escuchaba al maestro, uno que estaba ahí comiendo con el maestro, ¿verdad? Y entonces estaba allí al lado del maestro. Judas, un discípulo, ¿verdad? Y habíamos dicho que muchos quieren seguir, pero la medida para seguir a Jesús siempre es más alta. Siempre va a ser más alta. Hay un precio que pagar. ¿Me oíste? Hay un precio que pagar. Hay una negación de nosotros mismos para con el Señor. Entonces se requiere entrega y confianza en Él, expresada en obediencia. Y hoy en esta mañana no solamente vamos a hablar del problema, sino vamos a hablar, mi hermano, de la solución. Una intimidad perdida, porque en realidad de una manera u otra hemos perdido una intimidad, pero también, mi hermano, hoy en día podemos recuperar esa intimidad con el Señor. Una intimidad perdida y una intimidad ¿qué? Ahí está en la pantalla, una intimidad ¿qué? Una intimidad perdida y ¿qué más? Abajo. Una intimidad perdida y una intimidad recuperada. Entonces vayamos a San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, del capítulo 1 al 14. ¿Qué le parece si lo leamos todos juntos? Yo leo el primero, usted lee el segundo y nos vamos así. ¿Qué le parece? Jesús se aparece a siete de sus discípulos. ¿A cuánto les gustaría que Jesús se les apareciera? ¿Sabe que hoy en día Jesús se está apareciendo realmente, mi hermano? ¿Y sabe quién? Yo he oído y he mirado, mi hermano, cómo se les ha aparecido. ¿Y sabe quién se les ha aparecido? A los países de allí del Medio Oriente. Entonces Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. ¿Estamos listos? Entonces yo leo el primero y usted lee el segundo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Lo podemos leer porque oí solamente esta parte y esta parte no la escuché. A ver, todos juntos para leer la palabra del Señor. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron ¿qué? Versículo 5 dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Y al descender a tierra vinieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de ¿qué? Llenas, no dice pequeños, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Jesús se les aparece aquí a sus discípulos, ¿verdad? Y de ahí dice, mi hermano, en el versículo 3, que Simón iba a pescar. Y estuvieron ahí, ¿qué, hermano? ¿Todo a qué? Toda una noche. Qué desánimo y qué frustración, mi hermano, que ellos no hayan pescado nada. Y llegamos a un momento, mi hermano, donde nosotros perdemos nuestra intimidad con Dios. La siguiente, cuando perdemos ¿qué? Cuando pierdes ¿qué? Y nosotros de una manera o de otra, mi hermano, la hemos perdido. Y no basta solamente con perderla, sino lo importante es ¿qué es, mi hermano? El poder ¿qué? El poderla recuperarla. El poderla, mi hermano, volver a nuestro primer amor y el poder volver, mi hermano, a nuestras primeras obras. Cuando perdemos nuestra intimidad con Dios. Dice ahí del 1 al 5, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya, oiga el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, ¿qué hizo, mi hermano? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Lea ahí más adelante, ¿qué dice? Mas los discípulos, ¿qué dice qué? No sabían que era qué, mi hermano, que era Jesús. Y todavía Jesús les dice, y el versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo qué? De comer. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Le respondieron qué? No. Cuando yo estaba estudiando esto, a mí se me hacía difícil. Difícil de entender por qué los discípulos no lo habían reconocido a Jesús. ¿Por qué no lo habían reconocido? Si todos ellos habían estado con Jesús, ¿oían qué, mi hermano? Oían su voz. Podían, mi hermano, reconocer a su maestro, podían reconocer a su pastor. Pero ellos habían perdido algo, mi hermano. Ellos habían perdido ¿qué? La intimidad con Dios. Exactamente. Cuando nosotros perdemos nuestra intimidad con Dios, mi hermano, nosotros ya no podemos ¿qué? Reconocer a quién, mi hermano, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Y ellos se enfocaron tanto, mi hermano, en la pesca, en los pescados, que no tuvieron nada aquella noche. Y Jesús dice ahí que les habla, dice ahí el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo,
Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que qué, mi hermano, que era Jesús. No sabían que era Jesús. Se me hace increíble creerlo, que los discípulos no sabían que era Jesús. Pero eso significa que algo pasó. Algo sucedió en la vida de los discípulos, mi hermano, que ellos no lo pudieron reconocer. Y eso significa que ellos, mi hermano, perdieron su intimidad con Dios. Ya no tenían aquel oído audible, mi hermano, para poder reconocer a su Salvador. Ya no tenían mi hermano, aquella expectación en su Rey. Habían perdido, mi hermano, su intimidad con Jesús. Siguiente, número 1. ¿Qué dice, mi hermano? Cuando se te olvida ¿qué fuiste llamado? ¿No entiendes de qué, mi hermano? ¿No entiendes el momento que estás qué? Cuando se te olvida para qué fuiste llamado, no entiendes el momento que estás viviendo. Todos hemos sido llamados. Los mismos discípulos, mi hermano, los había ¿qué? Los había llamado. Los mismos discípulos habían sido elegidos para estar con quién, mi hermano. ¿Para estar con quién? Para estar con Jesús. Para estar con Jesús. Pero, y de igual manera, mi hermano, nosotros hemos sido llamados, nosotros hemos sido elegidos. Dice el libro de San Juan, mi hermano, no me elegiste ustedes a mí, yo los elegí. Usted y yo hemos sido ¿qué, mi hermano? Hemos sido elegidos por Jesús, hemos sido llamados por Jesús. Y dice aquí, cuando se te olvida para qué fuiste llamado, no entiendes el momento que estás viviendo. Y no hay cosa más dura, mi hermano, que no podamos entender eso en nuestra vida. No entendemos eso, ¿verdad? Dice, no entiendes el momento que estás viviendo. Por eso, mi hermano, tú y yo debemos entender que los tiempos, mi hermano, los momentos que estamos viviendo hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días, ¿verdad? Y dice ahí, luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el que dice que en el versículo 6. Por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Entonces, número 1, cuando se te olvida para qué fuiste llamado, no entiendes el momento que estás, ¿qué, mi hermano? Viviendo. Porque tu mente y tu corazón no está en el llamado en la cual tú fuiste llamado. Y habíamos hablado, mi hermano, anteriormente, mi hermano, que Dios había elegido, mi hermano, a un grupo de personas para entender, para discernir ¿qué, mi hermano? Los tiempos. Y siempre, mi hermano, Dios nos llama a que tú y yo podamos entender y discernir ¿qué? Los tiempos. Cuando se te olvida para qué fuiste llamado, no entiendes el momento que estás viviendo. La siguiente, número 2. ¿Qué dice, mi hermano? Versículo 3. Ahí dice, ahí en la pantalla. Qué desilusión, ¿verdad? Y dice ahí, cuando descuidas ¿qué, mi hermano? Y hay dos rumbos. Hay dos rumbos ahí. Y siempre la Biblia habla de ¿qué, mi hermano? Hay dos ¿qué?
Hay dos caminos. ¿Un camino para qué? Para vida. ¿Y otro camino de qué, mi hermano? De muerte. Entonces hay un camino que es para el cielo y otro camino para qué? Para perdición. Y cada uno de nosotros, mi hermano, elegimos qué? Ese camino. Cada uno de nosotros elegimos ese camino. Simón Pedro le dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también. Cuando descuidas tu llamado, pierdes ¿qué, mi hermano? Tu rumbo. Pierdes. Por eso Pablo, allí en Filipenses capítulo 3, él decía, una cosa hago, una cosa hago. Ciertamente me olvido y me extiendo por lo que está delante. Una cosa hago, olvidando ciertamente, mi hermano, y dejo todo atrás y prosigo hacia adelante. Él, mi hermano, estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Cuando descuidas tu llamado, pierdes ¿qué, mi hermano? ¿Pierdes qué? Pierdes tu rumbo. Pero quiero recalcarles que no importa la edad, no importa, mi hermano, todos hemos sido ¿qué? Todos hemos sido llamados. Todos de aquí hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido dones, hemos recibido talentos, mi hermano. Y Dios quiere que estemos enfocados a la cual Dios, mi hermanos, nos ha llamado. Nos ha llamado a usted y a mí. Y vimos en el número 1 que cuando se te olvida para qué fuiste llamado, no entiendes el momento que estás viviendo. Número 2, cuando descuidas tu llamado, pierdes la bendición, pierdes la oportunidad. Mi hermano, ¿y sabe qué? Quiero recalcar esto, las oportunidades. Si nosotros no aprovechamos, mi hermano, las oportunidades, para que vuelvan esas oportunidades, ¿sabes qué? Va a ser un poco difícil. Las oportunidades se toman, mi hermano. Y podamos decir, cuando descuidas tu llamado, pierdes tu rumbo. Si tú no quieres, hay otro que lo va a tomar. Si tú no lo quieres, alguien lo va a tomar. ¿Y sabe cuál es lo más duro? Que gente que viene por primera vez y toma el reto y toma el desafío, Dios la comienza a usar. Y los que ya tenemos muchos años, en vez de decir amén, gloria a Dios, ¿sabe lo que hacemos? Nos sentimos con Dios y le decimos a Dios, Dios, ¿pero por qué? Si yo tengo más años en la iglesia. Ella acaba de llegar y tú la estás usando, ¿pero por qué, Señor? El Señor le dice, es que ella sí tiene un corazón ¿qué? Dispuesto. ¿Y tú? Tú no tienes un corazón dispuesto. Entonces, cuando descuidas tu llamado, ¿pierdes qué? Cuando descuidas tu llamado, pierdes tu rumbo. Pablo hablaba de prosigo a la meta. Mi hermano, un atleta se prepara cada día, sale a correr. Yo he visto, mi hermano, que hoy en día, en el frío, ¿a cuántos han visto gente que sale a correr? ¿Cierto o no? Y veo güeros y los veo no güeros, los veo bien rojos, mi hermano. Entonces, cuando descuidamos nuestro llamado, perdemos, hermano, nuestro rumbo. Perdemos esta oportunidad. Perdemos la bendición que Dios, mi hermano, nos da a usted y a mí. Por eso es importante, mi hermano, que nosotros tengamos bien fijos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Número 3. ¿Qué dice número 3? ¿Lo entiendes eso? Cuando no lo reconoces, es porque lo estás mirando, lo estás viendo de qué? ¿Qué le pasó a los discípulos? ¿En qué situación estaban los discípulos? ¿Estaban cercas
¿O estaban lejos? Yo les quiero preguntar. Aparentemente vivían ¿qué? Cercas. Pero en realidad estaban ¿qué, mi hermano? Estaban lejos. Porque no habían reconocido la voz de su maestro. No habían reconocido, mi hermano, a su Señor, porque vivía lejos. ¿Verdad? Hay gente que puede decir muchas cosas, mi hermano, y le voy a decir algo. Mucha gente dice muchas cosas y hay un peligro. Critica el mover de Dios. Critica la manifestación del Espíritu. Porque lo vive ¿de qué? Porque lo vive de lejos. Pero si ella lo viviera de cerca, ¿qué diría? Amén. Aquí hay fuego. Aquí se mueve ¿qué? El Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. El estar cerca de Jesús y el vivir ¿qué, mi hermano? Lejos de Jesús. Yo le decía hoy a mi hijo, es muy fácil decir las cosas, pero hacer las cosas es bien diferente. Cualquier hermano puede decir cualquier cosa, pero hacerlas, ¿eso qué, hermano? Eso marca la diferencia. Muchos pueden hablar de Dios, muchos, pero son muy pocos los que viven en una intimidad con Dios. Y eso marca ¿qué, mi hermano? Marca la diferencia. Entonces es bien bonito decirlo y expresarlo, y a veces no tenemos el cuidado, mi hermano, y comenzamos a decir cosas que no deberíamos de decir. Pero cuando tú lo vives cerca, ¿sabes qué? Tu expectativa, tu actitud cambia. Tu actitud cambia. Entonces, cuando no lo reconoces, es porque lo estás viendo de lejos. Por eso, y esto nos debe analizar a ti y a mí. ¿Cómo estamos mirando a Jesús? ¿Lo estamos reconociendo de cerca o lo estamos mirando, mi hermano, de lejos? Esto nos tiene que llevar a pensar a ti y a mí. Porque dependiendo de esto, tú vas a tener, mi hermano, la expectativa en tu vida. Tú vas a tener, mi hermano, el poderlo reconocer. Cuando no lo reconoces es porque lo estás viviendo de lejos. Y ahí dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, y todavía les dice, hijitos, ¿tienes algo de comer? ¿Y qué dice allí, mi hermano? Le respondieron, no. Ellos, mi hermano, no lo podía haber reconocido a Jesús. ¿Y sabe qué? Son muy pocas personas que reconocen a Jesús. Son aquellos, mi hermano, que pueden humillar su corazón. Son aquellos que pueden, mi hermano, quebrantar su vida y poder reconocer que Él es el Señor. Que Él es, mi hermano, realmente el Señor. Que Él es el Salvador. Él es el Señor. Él es, mi hermano, el que nos da la vida. ¿Me oyó? Él es, mi hermano, la única razón en nuestra vida. Ahora, ¿cómo recuperar nuestra qué, mi hermano? ¿Cómo poder recuperar nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo poder volver a Dios? ¿Cómo poder, mi hermano, de nuevo a nuestro primer amor? ¿Cómo volver, mi hermano, a nuestras primeras obras? Y esto, ¿sabe quién lo va a decidir? ¿Sabe quién lo va a determinar? Exactamente.
cada uno de nosotros. Vayamos a San Juan 21. Del 6 al 14. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Y les dijo: ¿dónde qué, mi hermano? ¿A dónde les dijo, verdad? Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca. ¿Y qué dice más adelante? Y hallaréis. Y entonces la echaron. ¿Y qué dice más adelante? Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué, mi hermano? De peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es qué, mi hermano? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca. ¿Para qué, mi hermano? Pues no, ¿qué dice qué? Al descender a tierra vinieron brazos puestas y un pez encima de ellas y pan. Y versículo 10 dice: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos, mi hermano? Y aún siendo tantos, la red, ¿qué dice qué, mi hermano? ¿Quién tiene la razón, mi hermano? ¿Dios o el ser humano? ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que conoce, mi hermano? ¿El ser humano o Dios? ¿Acaso el ser humano le va a ganar a Dios? ¿Acaso algún día le vamos a ganar a Dios? ¿Sabe qué? Nunca. En Él, mi hermano, habita, mi hermano, todo en Jesús. Él sabe y Él conoce, mi hermano, nuestro corazón. Él sabe y Él conoce nuestras vidas. Él sabe, mi hermano, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe. Los discípulos dice que estaban, ¿qué, mi hermano? Toda la noche, ¿qué? ¿Y qué había sucedido? ¿Qué había pasado? Pero Jesús les dice: hágalo ¿qué? A la derecha. Algo pasó, algo sucedió, mi hermano, que Jesús les dijo: el día que tú y yo, oiga esto, el día que tú y yo tomemos a Dios en cuenta, ¿sabe lo que va a pasar? Va a ser mucho mejor de lo que tú y yo pensamos. Va a ser mucho mejor, porque es mejor, mi hermano, el poder reconocer a Dios. Y dice Proverbios: reconócelo en todos tus caminos. Y hoy en día el ser humano, ¿qué quiere hacer, mi hermano? No lo quiere reconocer. Quiere vivir ¿en qué, mi hermano? En su propia libertad, en su propio razonamiento. Quiere hacer las cosas, mi hermano, a su propia manera, y no es así. Si tú y yo tomáramos a Dios en cuenta, nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza. ¿Y sabes qué? Algo más duro, nos perdemos de tantas bendiciones. Ellos pudieron estar no solamente esa noche, pudieron estar otros días. ¿Y sabes qué? Pero le dijo a los peces: hey, váyanse para allá. ¿Y qué hicieron los peces, mi hermano? Porque Él es Dios. Porque Él es el Señor. Él sabe qué, mi hermano. Todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estuvieron pescando, mi hermano, toda la noche y no habían qué, mi hermano. Siguiente. La intimidad, número 1, es rescatada por qué, mi hermano. Es por la obediencia a Dios. La intimidad es rescatada ¿por qué?
por la obediencia, mi hermano, hacia Dios. Y lo mismo, mi hermano, vayamos a Santiago capítulo, no, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Tenemos ejemplo. ¿Quién ha sido, mi hermano, obediente? Y obediente, mi hermano, hasta la muerte, mi hermano. Santiago capítulo 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a qué, mi hermano, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, mi hermano? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta qué, mi hermano, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están donde, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús, mi hermano, aprendió ¿qué, mi hermano? La obediencia. Si tú y yo aprendiéramos la obediencia, cambiarían, mi hermano, muchísimas cosas. En Deuteronomio 28 dice ahí: si tú oyeres hoy atentamente a la voz de Jehová tu Dios, esas bendiciones vendrán. Deuteronomio 28. Y también dice ahí: pero si tú no oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, dice ahí que vendrán ¿qué, mi hermano? Esas maldiciones. ¿Cuántos queremos una bendición de Dios? ¿O cuántos queremos las bendiciones de Dios? Pues se requiere ¿qué, mi hermano? Obediencia. La obediencia a Dios, ¿verdad? Jesús, mi hermano, Jesús muchas veces allí en Mateo 26, del 36 a 39, ¿me lo puedes poner? Mateo 26, del 36 al 39. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamados Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí para orar. En esa versión se me hace difícil, ya me acostumbré a esta versión. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué, mi hermano? Comenzó a entristecerse y angustiarse ¿en qué, mi hermano? En gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Hágase tu voluntad. Jesús, ¿qué aprendió, mi hermano? La obediencia. Y para rescatar, mi hermano, para rescatar nuestra intimidad con Dios, ¿se requiere qué, mi hermano? ¿Se requiere qué? Se requiere obediencia, mi hermano. Se requiere obediencia, mi hermano, de un corazón dispuesto, de un corazón que, mi hermano, obediente, mi hermano. Yo le hago una pregunta. ¿Cree que hoy en día hay mucha desobediencia en la iglesia del Señor? ¿Hay desobediencia en el Señor? Mi hermano, y cuando hay eso, ¿cómo mira la gente a Jesús?
Tal vez tiene una expectativa, pero no tan cercas, sino de qué, mi hermano, de lejos. Entonces, para rescatar, mi hermano, nuestra intimidad con Dios, ¿se requiere qué? Se requiere obediencia, mi hermano. Entonces, número 2, ¿lo puede leer conmigo? ¿Oyó esto? Jesús siempre tiene que, mi hermano. Jesús siempre tiene una provisión abundante para quien se vuelva aquí, mi hermano. Mi hermano, vivimos tiempos difíciles. Lo oí de mi pastor. Si la vida es difícil, mi hermano, la vida sin Cristo, ¿qué es, mi hermano? Es más difícil. ¿Me escuchó esto? De por sí la vida es difícil, pero una vida más difícil es vivir, ¿qué, mi hermano? Sin Cristo. Es vivir, mi hermano, lejos sin Él. Vivir separados de Él. Jesús dijo allí en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida para qué, mi hermano? En abundancia. Y no solamente me refiero, mi hermano, al plan económico o al plan material, no. Mi hermano, me refiero, mi hermano, al vivir con Jesús, al estar cerca de Jesús, mi hermano, del tener una provisión mayor en Jesús. Jesús siempre tiene una provisión abundante para quien se vuelva a Él. Siempre, nada de lo que hay en esta tierra, mi hermano, va a poder llenar, mi hermano, lo que solamente Jesús lo puede llenar. Hoy en día, gente va a celebrar Navidad, va a tener todo lo mejor, pero no tiene a Jesús. ¿De qué sirve, mi hermano? ¿De qué sirve? Porque solamente, mi hermano, lo están haciendo ¿por qué? Por exterior, pero no hay lo interior, mi hermano, que es, mi hermano, la verdadera razón y el verdadero por qué, mi hermano, que es Cristo Jesús. Jesús siempre tiene que, mi hermano, puede decirlo conmigo, Jesús siempre tiene una provisión abundante. Jesús siempre tiene la mejor. ¿Cree que algún día le vamos a ganar a Dios? Por eso ahí, mi hermano, en Eclesiastés le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador. ¿En dónde? En los días de tu juventud. Les aconseja a ellos y nos aconseja a nosotros de acordarnos cuando, mi hermano, todos los días de Dios, porque Él tiene una mejor provisión para nosotros. ¿No oyó esto? Él tiene la mejor provisión. Nadie la puede tener. Nadie la puede tener la mejor provisión, mi hermano, abundante, más que solamente Jesús. Pero hay un detalle, hay algo que nos pide, el que se vuelve a Él. Si tú y yo nos volviéramos a Él, nuestra vida sería diferente, mi hermano. Si tú y yo constantemente tuviéramos un arrepentimiento, ¿sabes qué? Nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza. Qué duro es, oiga eso, qué duro es cuando la gente por su necedad, mi hermano, sigue ese camino. A mí me rompe la cabeza. Me rompe la cabeza. No entiendo, mi hermano. Y entiendo una razón. ¿Sabe qué es lo que nos aleja y nos separa de Dios? Es el pecado. Pero ¿sabe qué? Tenemos la solución que se llama Cristo Jesús. Pero el hombre y la mujer es el que decide, es el que, mi hermano, el que determina en su vida. Unos, mi hermano, para vida y otros para perdición. Es lo que la Biblia dice. Por eso dice, Jesús tiene una provisión abundante para quien se vuelva a Él. Tal vez nunca seremos los gran millonarios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Pero sí lo somos en Cristo Jesús. Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué, mi hermano? En los cielos. En Cristo Jesús. Entonces, Jesús es la mayor provisión
Y número 3, crecer en intimidad significa aceptar, ¿qué, mi hermano? La iniciativa, mi hermano, ¿para qué? La iniciativa de Jesús de volver a tomarlo, mi hermano, de tomar las soluciones, de poder, mi hermano, reafirmar nuestra decisión y nuestro compromiso con el Señor. Eso nos hace, mi hermano, crecer en esa intimidad. Significa aceptar la intimidad. Y número 4, ¿qué dice? Leamos lo que dice ahí en San Juan 21, del 15 al 17. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el horteliano, le dijo: Señor, otra mujer que no conocía, ¿quién, hermano? A Jesús. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16. Jesús le dijo: María, volviéndose a ella, le dijo: Rabino, que quiere decir ¿qué? Maestro. Versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. ¿Y qué, mi hermano? Y diles, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué es lo que Jesús le dijo, mi hermano? Ve y dile. Y dice ahí, mi hermano, crecer en intimidad, ¿qué significa qué, mi hermano? Crecer en intimidad significa compartir con otros lo que has, ¿qué, mi hermano? ¿Aprendido de qué, mi hermano? ¿Cuánto tú y yo hemos aprendido de Jesús? ¿Cuánto hemos aprendido de Jesús? Yo creo, mi hermano, que hemos aprendido de una manera o de otra manera. ¿Y sabe lo que tú y yo debemos decir? Hoy en día, Jesús es el único camino. Jesús es la única solución. Jesús es la única respuesta. Debemos decirlo, mi hermano, de una manera o de otra manera. El poder compartir a Jesús. Y es la manera, hermano, que tú y yo vamos a poder crecer en intimidad con el Señor Jesús. Hay una generación, mi hermano, hay una sociedad desesperada, mi hermano, buscando una solución, buscando, mi hermano, una respuesta. ¿Y sabes quién es la respuesta? Pero ¿sabes quiénes son a quien Dios va a usar? ¿Sabes quiénes son? Somos nosotros. Somos nosotros. Por eso tú y yo, mi hermano, debemos estar abiertos, porque Dios nos va a dar la oportunidad y poder decirle a la gente allá afuera: ¿sabes qué? No te preocupes. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Vivir lejos de Jesús, mi hermano, es la cosa más duro. Vivir separado de Jesús es la cosa más complicada que hay hoy en día, porque la gente no tiene esperanza, mi hermano. ¿Me oyó esto? La gente hoy en día no tiene esperanza. Bendito sea Dios que tú y yo, cuando estamos en momentos de dificultad, cuando tú y yo estamos en momentos, mi hermano, de problemas, tenemos donde refugiarnos y donde nosotros podemos esperar. Y eso se llama, ¿qué, mi hermano? Cristo Jesús. Así que, ¿cuántos queremos, hermano, recuperar nuestra intimidad con Dios? Una cosa es, mi hermano, seguir a Jesús de lejos, y otra cosa es seguir a Jesús de cerca. ¿Verdad? Y hay un gran precio. No porque estés cerca, lo vas, hermano, a discernir completamente a Jesús.
porque lo puedes perder a Jesús. Así que yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie y terminemos con esto. En la última, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ¿qué? Ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida, ¿qué, mi hermano? Gratuitamente, que viene de qué, mi hermano. Jóvenes, Osvaldo, Israel, vénganse. Así que, ¿por qué no hoy en esta tarde nos acercamos al Señor? Nos acercamos al Señor. Yo quiero que nadie se distraiga. Y hermano, es tiempo de que tú y yo estemos cerca de Jesús. Estemos cerca de Jesús y podamos beber y podamos tomar, mi hermano, del agua de vida en esta mañana. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Y no quiero que nadie salga ahorita ya. Nadie salga en este momento. Y acercarnos al Señor. Acercarnos al Señor en esta mañana. Y ya no vivamos lejos de Él. Ya no vivamos separados de Él. A tal grado que ya no reconozcamos su voz. A tal grado que ya no reconozcamos su presencia. A tal grado que ya no sintamos su presencia. Padre, en esta tarde, Señor, estamos a unos días, Señor, donde se celebra, Señor, tu nacimiento. Donde se celebra, Señor, aquel gran acontecimiento, Señor Dios. Pero si tú, Señor, no has nacido en el corazón de la humanidad, Señor, es difícil poder disfrutar, Señor, una Navidad sin ti, Señor Dios. Vivir lejos de ti, Señor. Vivir separados de ti, Señor Dios. Te ruego que en esta tarde, Señor, tú nos atraigas a ti, Señor Dios. Atráenos a ti, Señor Dios. Y haz que cada uno pueda tomar la decisión. Haz que cada uno pueda tomar su propia determinación, Señor, en cómo poder recuperar su intimidad contigo, Señor Dios. En cómo recuperar su tiempo contigo, Señor Dios. En cómo pasar tiempo contigo, Señor Dios. Quita de nosotros todo lo que estorba, Señor, en nuestra vida, Dios. Quita de nosotros todo lo que nos distrae, Señor Dios. Todo lo que nos aleja, todo lo que nos separa de ti, Señor Dios. Quita de nosotros, Señor Dios. Y es que nosotros, Señor, podamos vivir cerca de ti, Señor Dios. Siempre reconociéndote, Señor, como Rey, como Señor en nuestras vidas. Y que podamos anunciar, Señor, a este mundo que hay una razón, que hay un porqué, Señor, que se llama Cristo Jesús, Señor, en nosotros, Dios. Oh, Señor Dios. Yo me acerco a ti, Señor Dios. Yo me acerco a ti, Señor Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y active las notificaciones para que reciba las noticias nuevas de lo que está pasando en la iglesia. También te invitamos a que visites nuestra página de internet en www.centrocristianochicago.com.